Urbana del municipio español de Bilbao, en el País Vasco, que comenzó en la década de los años 90, nos ocupa esta tarde. Y sobre la gestión urbanística y pública de esta ciudad, que además se ha convertido en una referencia, en un ejemplo para otras ciudades, vamos a conversar con Zulma Bolívar. Ella es urbanista con maestría en diseño urbano y planificación estratégica. Zulma, es un gusto inmenso recibirte en el estudio en Puntos Cardinales. Y para mí es un placer estar con ustedes y sobre todo traer este tema al debate público. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron en Bilbao que se ha celebrado tanto? ¿Cómo era y cómo se transformó? Fíjate que Bilbao se dio a conocer porque es una ciudad preciosa, porque está el Museo Guggenheim, por una cantidad de cosas que sabemos, por el turismo que atrae, pero efectivamente el proceso de renovación urbana autofinanciado, que es lo importante, que tiene Bilbao, es una experiencia que hay en muchos países, inclusive aquí en Latinoamérica la tenemos grandes proyectos en la vecina ciudad de Colombia, por ejemplo, en Medellín, en Bogotá, y eso es lo que se llama recuperar la ciudad con base al valor del suelo. Pero ¿cómo es eso autofinanciado en caso? Ahí voy. Vamos a ponerte, el mejor ejemplo es saber qué pasa en Venezuela. Uh-huh. En Venezuela, el presupuesto de los municipios, la gran parte de ellos, viene del situado constitucional. Es decir, un aporte que hace el Estado Nacional con base a la población del municipio, uh-huh, y ahí te entra el grueso de tu dinero. Después los municipios tienen un poco recolectando tributos, tasas, tú sabes, una que otra cosa. Los impuestos municipales. Los impuestos, lo que se conoce como impuestos municipales. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de grandes obras? O sea, no estamos hablando del bacheo de una calle ni de pintada de amarillo el brocal, no. Estamos hablando de obras de renovación urbana. Estamos hablando de grandes cambios de uso del suelo. Entonces, ¿qué es lo que se hizo en Bilbao y cuál es lo que se llama financiamiento por gobiernos subnacionales? Que es el propio municipio quien se hace un esquema de negocios con base al valor del suelo y la inversión privada para que ellos mismos puedan generar fondos suficientes para financiar proyectos de corto, largo y es decir, el municipio no pone el dinero. Sí, pone, claro, pero pone algo. Siempre hay que poner algo. Claro, de gratis no hay nada en la vida. Pero eso supone también un respeto y una continuidad a los proyectos y a ese diseño y esa planificación urbana. Pero es que acabas de decir algo clave. O sea, lo primero que tienen esos países que hemos nosotros abandonado lamentablemente, es cumplir con el proceso de planificación urbana. O sea, la transformación de Bilbao surge de un plan de ordenación urbana que tiene un mandato de 10 o 20 años donde la sociedad civil junto con el empresariado se reúnen, y junto con las autoridades, por supuesto, se reúnen, construyen entre todos una visión deseada y dicen, bueno, nosotros de aquí a 10 años o 20 años vamos a llegar allá. Y se plantean ciertos objetivos. Sin importar quién gane las elecciones. Sin importar. Lo primero en cada uno de esos periodos. Lo primero que fíjate que caracteriza estos ejemplos es que se crea un fondo. O sea, hay una figura, una instancia que es la encargada de llevar adelante el desarrollo, que es independiente del gobierno de turno. O sea, ella sencillamente es como una agencia de desarrollo urbano, es una agencia inmobiliaria que se encarga de hacer posible, hacer factible sobre todo, la propuesta de remodelación. ¿Y eso cómo se basa? Fíjate que hay algo súper importante. El valor del suelo se lo da el Estado. O sea, tú puedes tener un terreno en la periferia de Caracas, en la zona rural, y ese terreno puede ser que no valga nada. Pero, ¿qué pasa si el Estado te lleva una carretera, le da servicios públicos, le asigna una ordenanza de zonificación con un valor, te dice, bueno, mira, este es un terreno industrial o es un terreno residencial. Y además de residencial es multifamiliar. O sea que tú además vas a poder construir sobre la superficie de terreno no sé cuántos pisos para arriba. Ese valor que le da al propietario X del suelo se lo da el Estado. Y fíjate que el Estado no acostumbra retribuirse de ello. Por eso, la figura que utilizan en Bilbao y en muchas otras partes del mundo es lo que se conoce como recuperación de plusvalías urbanas. Claro. ¿En qué se traduce eso en términos prácticos para el que construye allí? Yo supongo, Zulma, que sería el municipio determina que determinado terreno ahora puede ser para edificios y comercios. Bueno, ya inmediatamente ese terreno vale más. Muchísimo. Exacto. Vamos a sacar un caso que lo tenemos aquí al lado.
la urbanización Las Mercedes del municipio Baruta. Ese es el único municipio y la única urbanización del municipio que ha llevado a cabo un programa de recuperación de plusvalías urbanas. Claro. Las Mercedes hace 30 años eran casitas, unas casitas maravillosas y teníamos los techos rojos. ¿Qué pasó? La presión inmobiliaria, el mismo desarrollo, vino transformando esas casas en tiendas, en consultorios, en colegios y en cualquier cantidad de cosas. ¿Qué hizo el municipio? El municipio en su momento, estamos hablando de la época cuando era alcalde Ivonne Atas, en su momento hicieron un plan de renovación urbana del municipio, de adecuación del uso a la realidad que se vivía en ese momento, y entonces en vez de casas ibas a poder construir edificios residenciales o de oficinas. Y habían otros terrenos que pasaron de residenciales a comercio. A eso se le calcula el valor que tiene ahora después del nuevo uso y de la nueva intensidad de desarrollo. Entonces hay un mayor valor. Y el municipio cobra, en el caso de Baruta, el 5% de ese mayor valor entra a las arcas municipales a un fondo específico de reinversión en Las Mercedes. ¿Eso es lo mismo que ha pasado en Bilbao? Exactamente. Ok. Claro, la escala de Bilbao es mucho mayor, porque Ya. aquí te estoy hablando de una urbanizacióncita. Claro. En Bilbao es un área metropolitana y Bilbao tuvo la visión, la inteligencia de unir cada uno de los municipios que conforman el área metropolitana, y cada municipio tuvo un aporte base, además del gobierno regional y el gobierno nacional, porque la experiencia de Bilbao tiene inclusive financiamiento de la Unión Europea. Te iba a decir que yo la primera vez que fui a Bilbao hace muchos años, en esa zona del río, había unos depósitos, unas fábricas, era una zona muy fea. Y eso se transformó a partir del Guggenheim de Exacto. Bilbao y de un edificio de Rafael Moneo, uno que está así como de lado, creo que es la alcaldía municipal allí también, ¿no? Entonces, bueno, eso también fue una decisión de la municipalidad, ¿no? Claro, es que siempre hay un detonante, o sea, tiene que haber un evento que motive, que incentive la inversión. Entonces, la piedra, en este caso la piedra central fue el Museo del Guggenheim. Tú Claro. tienes eso como atractivo, y después eso va creciendo como una onda expansiva por encima de las sucesivas parcelas, y son los mismos inversionistas privados los que se interesan en comprar terrenos que muchas veces son del Estado. Sí. Entonces el Estado se transforma también en un agente inmobiliario. Ahora, Zulma, hablando de Bilbao y el profe mencionaba el río que atravesaba esa ciudad, eso quizás nos hace imaginar o pensar que la ciudad de Caracas, con ese río Guaire que ha sido el centro de tantas iniciativas y proyectos, en efecto tendría una posibilidad de poder articular distintos factores, es decir, Mira, la transformación de la ciudad en torno al río, que no va a desaparecer. Y que además es lo natural. En todas las grandes ciudades del mundo, el río es protagonista. En cambio, aquí nosotros le hemos dado la espalda al río, y el río se nos ha transformado en una cloaca en vez de ser un activo. Claro. Eso no quiere decir que no podamos recuperarlo, por supuesto que sí. Bueno, el Sena era tremenda cloaca también. El Sena o Bueno, y el el río Mapocho Támesis. en Santiago de Chile. O El Támesis. o sea, hay muchas, y últimamente justamente con toda esta boga que hay por el clima, o sea, por el cambio climático y por la preservación del ambiente, se ha visto los inmensos beneficios que tú tienes de recuperar las aguas y limpiarlas. Fíjate que recuerdo en el 2012, en la alcaldía del área metropolitana, se hizo un gran proyecto urbano que se sometió a concurso público internacional, que era para transformar el antiguo Parque La Carlota en un parque metropolitano. Y las dos variables que vamos a decir, que impulsaban el concurso era el agua y lo verde. El agua se iba a recuperar, o sea, pasábamos por el Guaire, se recuperaba el agua. Fíjate que La Carlota es el sitio más bajo de toda la capital, y ahí se podía generar un lago para como reservorio natural, y además recuperabas todas las quebradas que bajan del Ávila y que las podías preservar. Ese proyecto tenía incluido la recuperación de plusvalías de todas las urbanizaciones de borde, es decir, la Floresta, Colinas de los Ruices, Chuao, todo eso. Porque fíjate que Chuao es otro gran ejemplo de lo que empezó en Las Mercedes, pero que no se formalizó. Sí. Chuao también en algún momento tuvo la intención de tener un plan de desarrollo urbano con un fondo de desarrollo urbano. Todo eso fue presentado ante la alcaldía, pero no fue aprobado en su momento, para lograr justamente, sencillamente, sincerar lo que está pasando en Chuao.
Sí. Porque en Chuao eran viviendas, pero ya son muy pocas las residencias que quedan. Quiero preguntarte por la experiencia reciente de Medellín, que me gusta muchísimo, Sí. que es la siembra de corredores vegetales, de árboles a Sí. lo largo de toda la ciudad. Bueno, Nosotros podríamos hacer eso, ¿no? Bueno, te cuento, y sigo con el ejemplo de la Carlota. El grupo que ganó la propuesta de la Carlota era un grupo colombo-venezolano, una oficina de arquitectura que casualmente tiene la sede en Medellín. Al año siguiente de hacerse la Carlota, en 2012-2013, Medellín empieza el concurso de Parques del Río, que sí, justamente es Parques eso. del Río es un parque lineal a todo lo largo y ancho del río Medellín, que pudiera ser nuestro Guaire, por ejemplo, supuesto. y que basa la recuperación primero en el activo natural, veredas, parques, sitios recreativos, pero eso impulsó la mejora urbana de todo el borde. O sea, Claro. todo el borde adquirió un nuevo valor y con esa recuperación de esas plusvalías, el proyecto ha ido creciendo y se ha ido expandiendo. Pero además terminas por darle vida a zonas, a una ciudad, posibilitando están muertas. la interconexión, que de lo contrario es muy complicado. Es muy complicado. Y fíjate lo interesante, tú hace rato que dijiste lo de continuidad administrativa, Lila. En el caso de Medellín, han pasado 4 o 5 alcaldes, creo. Sí. En el periodo desde que se empezó a hacer el parque hasta ahora. Han sido 7 etapas, pero se han continuado y se han logrado. Nosotros nos quedamos en el puro proyecto, para el caso de la Carlota. Aquello quedó ahí, hubo cambios aquí, no sé qué. Pero el proyecto sigue. Fíjate que hay una asociación a la voluntad política y a la gestión como gestor urbano que deben hacer los alcaldes, que aquí ha estado muy dormidita. Sí. Hay unos ejemplos interesantes en Medellín y Bogotá, en las alcaldías de Enrique Peñalosa y de Sergio Fajardo Valderrama. Y es que ellos tomaban algún barrio muy deprimido y construían en medio del barrio una biblioteca Lo que del se primer parques mundo. biblioteca, exactamente. Y eso cambiaba todo el barrio, absolutamente todo, porque la interacción de la gente ya era diferente, Claro. tenían un lugar bien hecho, con internet. Es decir, ¿por qué no se toman más esos ejemplos tan eficientes? Bueno, ¿no? y volviendo al caso de Bilbao, la incorporación del Guggenheim. proyecto del Guggenheim, Exacto. que no es solo una fachada para la ciudad espectacular, para esa estampa, la nueva foto de la ciudad de Bilbao, sino también para la actividad cultural. La gente ahora tiene razón de estar allí. Exacto. Es un activo y además es generador de viajes y atractor de gente, que es lo mismo que pasó en Medellín. Con cada uno de los parques biblioteca se hizo un edificio de una calidad arquitectónica única, o sea, lo máximo, Sí. y se puso en el sitio más pobre, porque se Así empezó es. generalmente en las comunas más pobres de Medellín. Y eso que hizo que esa pieza transformara el Todo lo entorno, demás. porque se le llevó vialidad, porque se le llevó transporte público, porque se le llevó servicio, Y porque se se le llevó generó orgullo a la exactamente, gente, dignidad. Y tú dignidad. ves que en Medellín, si viene un ballet de cualquier parte del mundo o viene una ópera, a donde va primero ahí. es a esos sitios, y tú obligas además a que la ciudad se mueva junta, sea inclusiva. ¿verdad? Lo que pasaba con el metro de Caracas, Exactamente. disculpa, Lila, cuando inició el metro, que uno entraba y decía, oye, qué maravilla, mira mira por qué no nos comportamos por arriba como nos comportamos por debajo. Por abajo, ¿no? Sí. exactamente. Que además, tomando el ejemplo que pone el profe sobre Medellín, e intervenir en las comunidades más pobres, nosotros estamos acostumbrados a ver la ciudad hacia el Ávila, viendo hacia el Ávila, Ujú. y poco damos la vuelta para ver la periferia, las otras montañas y esas comunidades que están al margen, esas zonas populares, que también son parte de la ciudad. Entonces, a Claro. veces hay que dar la perspectiva 360 y no Es solo que- los 180 grados de la foto de Caracas a la que ahí, estamos ahí viene acostumbrados. la importancia de la equidad en la distribución de los servicios. O sea, tú tienes que tener grandes centros de atención, bien sea de salud, de educación, recreativos, deportivos, en toda la ciudad. Fíjate que también se intentó por allá por el 2012-14, cuando existía la alcaldía metropolitana, un parque biblioteca similar a los de Medellín en Petare Norte, que se llamaba Centro Simón Díaz. Y era una inmensa casa que se había transformado en centro comunal, Claro. justamente para que sirviera a los barrios de borde, a donde tú podías ir caminando. No necesitabas de desplazarte de Claro. ninguna manera, si no podías. Pero todas esas son cosas que están como en pendiente. Yo siento que estamos como como congelados en el tiempo. Eso sigue allí. Exacto, y eso sigue ahí más vigente que nunca para llevarlo a cabo en nuestra ciudad.
Bueno, muchísimas gracias. Zulma Bolívar, urbanista con maestría en diseño urbano y planificación estratégica urbana. Y ojalá las condiciones se den para que podamos desempolvar esos proyectos Claro que y sí. comiencen a materializarse para cambiarle la vida a todos los ciudadanos. Mientras tanto, escuchamos a Eric Clapton, Change the World.